Hola, ¿qué tal mis queridos fregones? Espero se encuentren de maravilla. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Al Fregón. Muchas gracias por todo su apoyo y como lo prometido es deuda, aquí les traigo mi manual práctico de producción de hongo Z de forma artesanal. Para cualquiera que tenga la curiosidad de poder sembrar y cosechar este cultivo, les voy a explicar paso a paso cómo ustedes pueden lograrlo sin necesidad de saber algo sobre la producción de hongos. Este manual es muy práctico donde ustedes, si lo siguen paso a paso, van a poder lograr su cultivo de manera muy efectiva. Bienvenidos, espero les guste y les sea de utilidad la información que yo manejo, y si a ti te sirve la información y logras obtener tu cultivo gracias a este manual, te pido por favor que a través de estos medios me envíes tu evidencia para que podamos mostrarla en esta comunidad. Muchas gracias mis queridos fregones, acompáñenos. Manual práctico para producir hongo Z de una forma artesanal. Bienvenidos a Al Fregón, el medio ideal para aprender a producir hongos de una manera fácil, rápida y económica, generando excelentes resultados. En estos videos ustedes aprenderán a auxiliarse y llevar a cabo todos los medios necesarios para poder producir hongo Z de una forma rápida y con la seguridad de obtener buenos resultados. Para poder iniciar correctamente en este cultivo, te mostraré un nivel de producción rústico, con una idea en la que tú puedas orientarte en la cantidad de inversión necesaria para poderlo llevar a cabo. También el propósito de esta guía es la de ayudarte a aprender el medio, a iniciar este cultivo desmintiendo algunos tabús, creencias, prácticas inútiles y sobre todo costosas que han atribuido a este cultivo, que en ocasiones son recomendaciones un tanto exageradas, ortodoxas, lentas e inoperantes de quienes no han tenido la suficiente experiencia para los diferentes niveles de producción. Por esta razón, estas guías presentan una buena cantidad de imágenes de las actividades de los diferentes procesos que le indicarán cómo realizar las labores de cultivo, acompañadas de una breve explicación de lo que se está realizando y cómo se está realizando. Por último, también presentaremos el proceso de transformación de cualquier espacio con el que usted disponga para poder adaptarlo a las necesidades de operación de su negocio, así como las necesidades de equipo, herramientas, espacios, etc., que le pueden ayudar a elaborar su propio negocio. Es importante mencionar que la planeación de un proyecto de producción de hongo Z requiere sin duda alguna entre sus prioridades de la previa calendarización de las actividades tanto de la construcción y adaptación de instalaciones. Por tal motivo, el abastecimiento previo de la suficiente materia prima de cada 6 meses o anualmente en su región, esto ayudará a lograr los objetivos de su producción. Herramientas, materias primas e insumos necesarios para esta producción artesanal. Vamos a ocupar lo siguiente. En cuestión de materias primas, vamos a ocupar el micelio y el sustrato. El micelio es una semilla, por así decirlo, para cultivar el hongo Z. El micelio es un cereal inoculado con hifas de Pleutorus striatus en distintas variedades. Esta inoculación se hace la mayoría de veces en laboratorios agroindustriales, aunque también los hay de origen casero. Los cereales más comunes para ser inoculados son el trigo y el sorgo. ¿Cómo poder saber si tu micelio está en excelentes condiciones para la cosecha? Lo único que debemos de saber es que el micelio debe de estar de una tonalidad blanca, que no presente contaminación, ninguna mancha de contaminación, y sobre todo debe de haber una colonización muy fuerte en ese sustrato. Sustrato. Por sustrato entendemos al conjunto de pajas sobre el cual se va a cultivar las setas.
A esta familia pertenecen el trigo, la cebada, la avena, el maíz, pero la que yo recomiendo es la cebada y la avena. El hongo Z va a tomar los nutrientes necesarios para crecer y desarrollarse. La cantidad de sustrato va a redundar en la productividad. Por ello es necesario que el sustrato de esta cosecha sea reciente, que esta paja no haya sido expuesta a lluvias, humedades, además que esté limpia de impurezas y de hierbas ajenas a la paja. Insumos. Para los insumos necesarios para la producción vamos a usar bolsas de polietileno de 50 por 70. También pueden utilizar otros tamaños. Vamos a ocupar rafia para barrar las bolsas, así como etiqueta o marcadores para identificar cada una de las bolsas. Utilizaremos detergentes, cloros y sanitizantes. Cal hidratada usada para la construcción, guantes, cubrebocas y agua oxigenada. Esos son los insumos necesarios para la producción artesanal. En herramientas vamos a utilizar un tambo de fierro con la capacidad que ustedes consigan, por lo regular son de 200 litros, una base metálica o blocks para poder hacerlo como soporte del tambo, un quemador para gas, un cilindro de gas de por lo menos 20 kilogramos, una mesa para escurrir y realizar sus bolsas. Vamos a utilizar recipientes o bandejas con la capacidad necesaria para poder colocar los 300 gramos de micelio que se implementará en cada bolsa, una tina o tambo con capacidad para almacenar por lo menos 100 litros para que podamos humedecer nuestra paja, un bielgo para poder sacar a escurrir nuestra paja, una pinza para cortar el alambre que traen las pajas, atomizadores o sistema de riego, esas los vamos a ocupar en el área de cosecha y las vamos a necesitar para humedecer este cultivo. Y por último, vamos a utilizar jeringas. Los instrumentos de medición indispensables en el proceso de producción de forma artesanal son los siguientes. Vamos a ocupar un higrotermómetro electrónico para el área de cosecha. Este va a medir la temperatura y la humedad. En el área de incubación ocuparemos un termómetro electrónico y en el área de pasteurización, que es el área de siembra, ocuparemos un termómetro de láser para poder medir las temperaturas de nuestra pasteurización. Áreas necesarias para la producción. Los materiales con los que están hechas estas áreas están sujetas a tu creatividad o capacidad económica. Lo importante es manejar los parámetros técnicos y de limpieza para poder obtener los mejores resultados. Empezamos con el área de siembra. El área de siembra, esta debe de ser un espacio cerrado, en donde no entren corrientes de aire que puedan traer otros contaminantes y que permita con facilidad la limpieza, pues aquí se va a realizar un proceso de pasteurización donde es de vital importancia tener una limpieza total para poder garantizar el éxito en la cosecha. Parámetros técnicos en esta área es la limpieza total en todas las actividades de esta área. Ahora, área de incubación. El área de incubación, en esta área vamos a necesitar los siguientes parámetros técnicos que son determinantes para el éxito de esta área. Una temperatura que oscile entre los 20 y 28 grados centígrados en promedio durante el día. Oscuridad, poca ventilación y la limpieza total para garantizar el éxito en esta área. En el área de cosecha, los parámetros técnicos que debemos de cuidar es la temperatura. Esta temperatura debe de oscilar entre los 20 y 26 grados centígrados durante el día. Debe de tener una humedad relativa entre 60 y 80%. Para esto, les vamos a explicar mecanismos para poder humedecer sus áreas de cosecha de una manera muy efectiva. Luz indirecta. Aquí necesitamos que no entren los rayos del sol de manera directa porque eso afecta a nuestros cultivos. Vamos a necesitar ventilación y esa va a ser necesaria para el manejo de las esporas.
y poder hacer cambios de aire durante el día. El último parámetro necesario es la limpieza total en todo el ciclo productivo. Vamos a necesitar una área general. En esta área se van a guardar los insumos y materiales, así como materias primas, así como el embalaje del hongo, los vestidores, casilleros para objetos personales de los trabajadores. Estas son todas las áreas necesarias para poder cosechar hongo Z. Ahorita vamos a explicarles paso a paso cómo vamos a utilizar cada área y qué son los procesos y técnicas necesarias para garantizar el éxito en cada una. Este es el diagrama de flujo de cómo puedes producir tu hongo Z, Pleurotus ostreatus. Como podemos ver, está el paso a paso de cada uno de los procesos necesarios para la cosecha y cultivo de este hongo. Podemos ver que comienza con el sustrato o la paja, donde se mete a pasteurizar. Luego, la paja pasteurizada se enfría y se le agrega micelio para después hacer la técnica de cultivo, hacer las bolsas para su incubación y producción. Pero vamos a explicárselos paso a paso. El proceso productivo comienza con el paso número 1. Paso número 1, pasteurización. En el paso del proceso de pasteurización, en este paso, el cultivo del hongo Z se le va a dar un tratamiento al sustrato en el cual se va a cultivar, con la finalidad de eliminar las impurezas como polvo, restos de rastrojo ajenos a la paja, ácaros, insectos, bacterias y micelios de otros hongos no deseados. Este sustrato se va a someter a una pasteurización por inmersión de agua caliente, para lo cual se utilizan quemadores de gas o leña para poder calentar el agua a una temperatura superior a los 80 grados centígrados durante aproximadamente 2 horas en un tambo de 200 litros, llenando hasta sus 2/3 partes de agua caliente. Además, se le va a adicionar un poco de cal. Este proceso de pasteurización es el más común, el mejor o más efectivo, que da los mejores resultados. Pero bueno, atención, si este video llega a más de 1000 likes, mostraremos cómo hacer un proceso de pasteurización todavía más efectivo, que es el secreto de esta empresa. Las vamos a compartir paso a paso cómo poder realizar este proceso de pasteurización súper efectivo, que es un proceso denominado pasteurización en frío y caliente, haciendo una combinación de dos procesos que garantiza y da mejores resultados a la hora de cosechar. Puntos críticos en el paso 1 de pasteurización. Los puntos críticos son esas acciones que van a garantizar el éxito en tu producción. Los puntos críticos son poder alcanzar la temperatura deseada de más de 80 grados centígrados. Temperatura deseada de más de 80 grados centígrados. Para eso te vas a apoyar del termómetro láser. El tiempo de pasteurización de las pajas debe de ser más de 1 hora que esté hirviendo. También es muy importante este punto, La limpieza total al sacar la paja. Cuando tú sacas a escurrir tu paja, debes de estar utilizando cubrebocas, guantes y mucha higiene personal. De lo contrario, tu pasteurización no va a funcionar o no va a ser efectiva. Esos son los puntos críticos en el proceso de pasteurización. Si tú los llevas a cabo tal y cual como te lo estoy diciendo, vas a tener muy buen porcentaje de éxito en tu cosecha. Paso número 2. Cultivo o siembra de las bolsas. Una vez que se ha pasteurizado la paja, se saca del tambo y se extiende sobre el piso o una mesa previamente desinfectada con agua, detergente o cloro para que se entibie el sustrato. La temperatura de la paja debe de estar entre los 20 y 25 grados centígrados para poder cultivar sin riesgo a que se muera el micelio por exceso de temperatura o se llegue a estresar. Se debe de drenar el exceso de agua. Cuando esto suceda, la paja esté lista para poder iniciar el cultivo, es importante no pisar la paja ya pasteurizada, porque la suela de los zapatos suele traer polvo
u otros contaminantes. El micelio ya debe de estar listo y desmenuzado para poder ser cultivado. El tamaño ideal de las bolsas debe de ser de 50 por 70 centímetros, es el que yo te recomiendo, pero tú puedes utilizar cualquier otra medida que tú creas conveniente, porque puedes utilizar otros tamaños, otro grosor, puedes usar bolsas transparentes, oscuras, eso tú ya lo decides. Yo utilizo bolsas transparentes para que yo pueda ver el proceso de colonización y sobre todo poder detectar contaminantes dentro de ellas y poderlas atacar a tiempo y así salvar muchas bolsas. Es recomendable que se apriete bien la paja dentro de la bolsa sin llegar a la exageración. La incubación, entre más compactada esté la paja, es más rápida. Una vez cultivadas todas estas bolsas, se les va a colocar una etiqueta en la cual va a poder contener la fecha de cultivo y la variedad de hongo cultivado. Posteriormente se les va a hacer orificios a cada una de las bolsas, repartiéndolas en toda la bolsa, con un objeto más grueso que un alfiler, u otro objeto puntiagudo que pueda permitir que salgan los gases generados como el dióxido de carbono, producto de la actividad bioquímica que se ha iniciado entre el micelio incubándose en esta paja. Hacer los orificios a la bolsa es un detalle muy sencillo pero muy importante, ya que de no hacerse, el cultivo podría morir irremediablemente. Los orificios no deben de ser muy grandes porque se corre el riesgo de que se contamine el cultivo, pero tampoco muy pequeños, porque estos orificios es donde van a estar escapándose los gases o intercambiándose los gases para poder generar una colonización sana. Se van a colocar las bolsas ya cultivadas y cerradas, se van a dejar reposar las bolsas y acomodándolas para que eviten estar en contacto con el piso. Eso es muy importante porque luego en los pisos existen muchos contaminantes que pueden degradar o sobre todo contaminar nuestra bolsa. Puntos críticos en este proceso: que la limpieza en todo momento debe de prevalecer, además de usar cubrebocas y guantes. El sustrato no debe de tener exceso de humedad y debe de estar entre los 20 y 25 grados centígrados. La bolsa deberá tener orificios para la respiración. La bolsa también deberá estar bien compactada para poder facilitar la colonización del micelio. Colocar la cantidad adecuada de micelio en relación al sustrato. Yo coloco 300 gramos de micelio por cada 10 kilogramos de sustrato húmedo para poder cosechar más de 3 kilogramos de hongo Z en cada bolsa de producción. Paso 3. Incubación. Se le llama incubación al periodo de tiempo en el que el sustrato es colonizado por el micelio, el cual tarda de 22 a 30 días en estar totalmente invadido si las temperaturas dentro de las naves de producción se mantienen a una temperatura promedio de 20 a 28 grados centígrados. El control de temperaturas es el mayor cuidado en los tiempos de calor. Por contener mayor biomasa estas bolsas, puede hacer que se eleve más la temperatura. Es decir, cada bolsa contiene su propia temperatura que hace que incremente el área donde se encuentran. Por eso hay que tener mucho cuidado de que la temperatura no rebase los 28 grados centígrados. Y si fuera así, tenemos ventilaciones o ventilas para poder bajar la temperatura. La invasión del micelio a la paja deberá darse entre los 22 y 30 días después de haberlo sembrado. Y se presentarán cambios de color de la paja de una manera paulatina. Es recomendable que desde el primer día que se siembran las bolsas sean perforadas, de tal manera que exista un intercambio de gases dentro de la bolsa. Dicho de otra forma, para que la bolsa respire. Esto mejorará la velocidad de invasión del micelio de una manera saludable. Los orificios en las bolsas estarán por ambos lados. En este tema existe una creencia equivocada al pensar que entre más orificios se le haga a la bolsa, más será el número de setas o de producción, pero no es así. La cantidad de setas será la misma con respecto a la cantidad de paja seca contenida en la bolsa, que corresponde al 25 o 30%
de su peso en total. Otra de las creencias equivocadas es que hay que abrir las bolsas por donde se observen las setas que quieren salir o por donde se muestren las manchas blancas. Si es así, terminarán con la bolsa completamente destruida y expuesto el sustrato al medio ambiente, el cual se puede resecar o puede contaminarse, puede generar abortos de primordios que se traducen en pérdidas considerables. Los puntos críticos en el paso de incubación son los siguientes: alcanzar la temperatura de 20 a 28 grados centígrados, obtener oscuridad parcial para poder mejorar la colonización, ventilación necesaria para poder hacer recirculación del aire, limpieza total del personal usando cubrebocas, guantes, así como un tapete sanitizante, tener vigilancia y control sobre la contaminación y poder, sobre todo a partir del día 15 al día 20 del proceso de incubación, hacer una estricta vigilancia, supervisión de las bolsas para poder eliminar cualquier contaminante con agua oxigenada, así como lo mostramos en ese video. Paso número 4. Cosecha o fructificación. En el proceso de cosecha y fructificación, técnicamente se refiere al cambio de la fase vegetativa del micelio a la fase reproductiva. El parámetro de producción será el siguiente en el área de cosecha. El total de hongos producidos por una bolsa será igual al total de peso seco del mismo sustrato. Este parámetro se llama porcentaje de eficiencia biológica. Por ejemplo, si tus bolsas pesan 12 kilogramos, se considera que el porcentaje de humedad es del 75%, por lo tanto, la cantidad de peso seco es del 25%, o sea, 3 kilos de materia seca. Por lo tanto, se espera obtener hasta 3 kilogramos de hongo Z. Cabe hacer mención también que el total de estos 3 kilos producidos se dará en los intervalos de 3 o 4 oleadas. Puntos críticos en la cosecha. Los puntos críticos serán los siguientes: temperatura. La temperatura debe de estar entre 20 y 26 grados centígrados. Es necesario un termómetro en el interior del área donde reposa el cultivo. Si la lectura está por arriba de los 28 grados, hay que disminuirla, por lo cual se riega con agua en el piso o se abren las ventilas o la puerta se deja abierta para poder regular la temperatura. Si la temperatura está por debajo de los 18 grados, se deben de cerrar las ventilas para que no se escape el calor y así se pueda mantener una atmósfera ideal para poder favorecer el buen desarrollo y crecimiento de los hongos. Humedad relativa. La humedad relativa debe de oscilar entre el 60 y el 80%. La humedad relativa es la relación expresada en porcentaje entre la cantidad de vapor de agua que realmente existe en la atmósfera y la que existiría si el aire estuviera saturado en la misma temperatura y se mide con un higrómetro. El rango de humedad relativa óptima está entre 60 y 80%. Si la humedad relativa se encuentra por debajo del 60%, al interior del espacio, se debe de cerrar el espacio y se debe de regar el piso para poder aumentar el porcentaje de humedad relativa. Si ya empieza a haber hongos, estos deberán o pueden regarse de manera manual con un atomizador, o de lo contrario podrían estriarse o cuartearse o secarse y poder convertirse en abortos, lo que significa pérdidas para tu bolsillo. Luz indirecta. Para estos cultivos se requiere de un ambiente en penumbra, es decir, a 100 luxes para que el hongo sea de primera calidad. A esta cantidad de lux, el hongo crece bastante tierno y con una coloración muy delicada hasta una talla de 12 o 15 centímetros. Otro punto crítico es mucha ventilación para el manejo de esporas. Es bien sabido que los hongos se reproducen por medio de esporas.
y que en el medio ambiente flotan millones de ellas a las cuales estamos expuestos, y más aún tratándose de un lugar cerrado. La exposición prolongada a tales esporas puede repercutir en la salud de quienes las cultivan, sobre todo en el sistema respiratorio, circulatorio y en la vista, pues puede llegar a afectar las vías respiratorias y causar asma, sinusitis y alergia. Si se conoce de antemano los riesgos del cultivo de hongo Z, se pueden tomar precauciones necesarias para evitar estos inconvenientes. Las personas pueden protegerse usando una mascarilla que contenga un filtro en el que no deje pasar las esporas en ese sitio cultivado. Se puede proteger los hongos con lentes de protección que no son caros y que pueden ayudar a prevenir alguna enfermedad a futuro. Otro punto es la limpieza total en esta área. Todos los procesos de producción de hongo Z es muy determinante tener mucha limpieza, inocuidad y asepsia en los procesos de elaboración, cosecha y producción de hongo Z. Otro punto importante es el manejo y prevención de plagas, así como de contaminantes. En todo ambiente donde interactúan la humedad y la temperatura, generalmente van a aparecer bacterias, hongos, insectos, etc. Por lo tanto, en el cultivo de hongos, donde forzadamente se dan estas condiciones, van a aparecer todos estos organismos. Por ejemplo, si la paja no fue bien pasteurizada, pueden aparecer otro tipo de hongos de penicillinia o tricoderma entre los días 15 y 20 que se sembró la bolsa. Durante estos días se tiene que llevar a cabo una vigilancia muy estrecha, y cuando aparezca una pequeña mancha verde dentro de los paquetes cultivados, inmediatamente debe de sanearse el área con agua oxigenada, como lo mostramos en este video. También en esta área es sumamente determinante estar vigilando estas bolsas, porque una vez que ya se está cosechando también puede haber brotes de esta contaminación. Con el brote de los primordios, el término primordio se refiere a esos hongos tiernos que apenas están creciendo. Van a aparecer cuando estos se inicien o empiecen a crecer. Van a comenzar a aparecer mosquitos, cochinillas, babosas, etc. Esto ocurre por el intenso olor parecido al anís dulce que despide el hongo y que resulta irresistible para dichos insectos. Todo esto se puede evitar si se mantiene bien sellado el espacio de cultivo. En este video mostramos los mecanismos para evitar las plagas en nuestros cultivos de una forma natural y ecológica. Es importante no expandir insecticidas dentro del cultivo para no contaminar los hongos con estos químicos. Pero las plagas de mosquitos son lo más común que ataca a este cultivo, pero se puede eliminar simplemente colocando mosquiteros eléctricos o tiras pegamoscas que nosotros empleamos mucho en este negocio y que son muy útiles, económicas y efectivas. Con esto concluimos el video de hoy. Muchas gracias mis queridos fregones por seguir apoyando mi contenido. Cuídense mucho y que mi Dios los bendiga, y sobre todo quiero pedirles un pequeño favor. Próximamente estarán saliendo comerciales en este video porque ya somos aptos para la monetización en YouTube. Los ingresos que podamos percibir de esos anuncios van a ser para mejorarles la calidad de imagen y de audio en estos videos, y sobre todo hacer muchas experimentaciones que les pueden ser atractivas para ustedes. Si te sirvió la información que te acabo de dar, puedes expresarlo en la caja de comentarios o a través de los contactos que hemos subido. Puedes mostrar la evidencia de cómo tu cultivo se vio favorecido por esta información. Espero sus comentarios, espero que les sirva, y sobre todo, cuídense mucho y que mi Dios los bendiga.